¿Pensás participar en las pasos dentro del partido justicialista, de este rejuntado que soy el partido justicialista? Bueno, vos no me parece que no te referís al partido justicialista, sino al frente de todos. Al frente de todos, sí, pero como hacen las reuniones, en el justicialismo... No tengo nada que ver con el frente de todos. No, ese es un espacio socialdemócrata, lo dijo claramente el presidente en 2 reportajes, y si esto lo alcanza hoy en su discurso, hoy dijo que va a cumplir con la Agenda 2030. Nosotros somos clásicos, no somos posmodernos. Nosotros somos principios y valores. Somos hombres y mujeres de la creación. No tenemos nada que ver con esa agenda. Esa es una agenda posmoderna, socialdemócrata. En fin, pasó desapercibido en el discurso, pero a nosotros no. Así que no tenemos nada que ver con el frente de todos. Guillermo Horacio Frega, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Bien, yo te escucho siempre. Me parece estar escuchando tantos años de peronismo que evidentemente demuestran que la esencia y la genética no se pierde, aunque se pierdan en elecciones en donde generalmente elegimos mal, pero hay una cosa que del discurso de hoy que vos hablabas que me ha llamado mucho la atención. Fíjate vos, esta reivindicación de Malvinas, de los héroes de Malvinas, y resulta que Alfonsín, que fue el padre conductor de Alberto Fernández políticamente, como socialdemócrata, dijo que el carro triunfal de Malvinas se había transformado en un carro atmosférico. Es siempre la contradicción, ¿no? Mira, el otro día me preguntaron qué rescata del gobierno de Alberto Fernández y dije que haya ido a Malvinas como acto de gestión, perdón, a Antártida, como acto de gestión, que fue la semana pasada, hace 10 días, por ahí estuvo. Sí. Esto me parece que está bien, pero lo único, dentro de eso, el gobierno de Alberto Fernández ha fracasado rotundamente, porque piensa mal y actúa peor. Entonces, no hay posibilidad de recuperar en una discusión interna con Alberto Fernández nada, que aparte creo que va a ser el candidato del Frente de Todos, porque es el único que puede decir: hice las cosas bien, vótenme para continuar. Él se autopercibe exitoso, negando que la realidad es la única verdad, por eso es posmoderno. Entonces este subjetivismo de cómo te autopercibís, y él dice, bueno, me autopercibo exitoso, pero no hay ningún otro dirigente del Frente de Todos que pueda decir que esto es un éxito. Habrá muchachos como Aníbal, como Atra, que intentan explicar que esto, bueno, hicieron lo que pudieron. Ahora, plantarse en una campaña y decir vótenme para seguir haciendo lo que estoy haciendo, solo Alberto Fernández. Después tiene las herramientas institucionales, que para el hecho político el día de la elección es muy importante, porque él es presidente del Partido Justicialista y puso su apoderado, que es Olmos, el otro apoderado es Guado de Pedro, pero la firma es indistinta y en todo caso si hay alguna discusión la resuelve el presidente ante la justicia, porque es el que tiene la representatividad. Por lo tanto, sabe todas las triquiñuelas y por lo tanto tiene la lapicera. Entonces tiene el discurso y tiene la lapicera. Y como si esto fuera poco, tiene la billetera más grande, porque dentro de la miseria uno no va a dejar de entender que la billetera más grande para una campaña siempre está en manos del oficialismo y del presidente si va a ser candidato. Con lo cual tiene la billetera, la lapicera y el discurso. No hay otro candidato en el Frente de Todos. Y a nosotros los peronistas nos viene bien que él sea candidato del Frente de Todos, porque es la única posibilidad que tenemos, si hacemos bien las cosas, y Cristina se aviene a acompañar a un espacio peronista, sin poner condiciones, aceptando el candidato que elijamos entre todos, y bla, 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 y sobre todo la propuesta programática, entrar en un balotaje. Si Cristina
va por la suya, con Unidad Ciudadana y todas esas tonterías que estuvo haciendo últimamente, garantiza el triunfo de Macri en primera vuelta. Cuando Macri vea, los peronistas no vamos a ir con Cristina, cuando vea que Cristina se rancho aparte del frente de todos los peronistas para esa minoría intensa del progresismo, bueno, Macri va a sacar a su gerente de la cancha, va a ir él, ya sacó el 41, va a volver a sacar el 41 y va a ganar por más de 10 diferencias y no hay balotaje. Entonces esto es lo que está en juego, es muy simple, ¿no? Llega un momento en que la cosa se simplifica mucho. Moreno, esto es lo que va a terminar pasando. Y vos, en tu espacio político que has armado, que es bastante contundente, ¿hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es tu posibilidad electoralista? Como... Nosotros, sí, está claro. Sí. Nosotros vamos a ser candidatos del peronismo, clarito y contundente. Ahora, no voy a hacer ningún impedimento para la unidad del peronismo. El peronismo va a tener un candidato, que es Moreno. Ahora, si aparecen otros, encantado de la vida nos vamos a poner de acuerdo. Vos me decís Urtubey, o vos me decís Schiaretti, vos me decís Rodríguez Sá. Scioli ha dicho que él solamente va a ser candidato si Alberto no es candidato. Pero bueno, supongamos que la política del peronismo diga, bueno, no, yo me sumo al peronismo, diga Scioli. Bueno, perfectamente, nos vamos a poner de acuerdo, porque el peronismo necesita un candidato. Ahora, necesita un candidato. Si ninguno de los muchachos sale a la cancha, yo voy a salir a la cancha. Una muy buena respuesta, ¿no? Porque es la famosa idea de Perón de que todos tenemos esa mochila de mariscal, ¿no? Pero cuando... Es que, ¿sabés qué pasa? En esta elección no puede faltar el peronismo en cuanto a concepción doctrinaria. La primera vez que tenemos un mundo favorable para nuestras ideas, por primera vez en 77 años, el mundo necesita peronismo. Porque la globalización se terminó y lo que está discutiendo el mundo es qué tipo de nacionalismo va a imperar, el nacionalismo de categorías xenófobas europeas o el nacionalismo de categorías americanas, que es el peronismo de brazos abiertos, nacionalismo de inclusión. Nosotros tenemos la celeste blanca dibujada en la piel, pero no forjamos nuestra identidad destruyendo al pueblo hermano, al contrario, lo acogemos. Entonces, ese nacionalismo de este pueblo mestizo extraordinario que son los pueblos americanos, bueno, tiene que ser un ejemplo para el mundo y no puede faltar en esta elección. Lamentablemente, cuando el mundo viene a favor, en la Argentina está dominada en el mundo de las ideas por la socialdemocracia y por el neoliberalismo. Bueno, los dos abrevan en la misma escuela económica, que es la escuela austríaca, que son los que hicieron la globalización, el consenso de Washington. El consenso de Washington lo hizo Felipe González, ergo Alfonsín, ergo Alberto Fernández, y lo hizo la Thatcher y lo hizo Bush padre, ergo Macri. Pero son lo mismo. Dicen que se pelean porque son lo mismo. Por eso, cuando termina la cunza de ministro de Economía y asume Guzmán, no hubo cambios. Bien, no hubo cambios. La política económica sigue siendo la misma. En el fondo son lo mismo, son la globalización. Contra eso nos levantamos los nacionalistas. Y los nacionalistas tienen también estas dos vertientes, es obvio. Bueno, nosotros somos la vertiente de los nacionalistas buenos, entre comillas. Los que levantamos puentes y no muros. Bueno, eso es el peronismo. No puede faltar en esta contienda electoral. Estas cosas son las que vamos a decir en la campaña. Después no tendremos aparatos, no tendremos las plata, bueno, pero vamos a tener el discurso. La llama va a quedar prendida. Buenas tardes, disculpe que lo interrumpa, pero me gustaría saber qué propuesta práctica, ¿no? Porque propuestas debe tener muchas y de hecho las está planteando, pero ¿qué propuesta se puede poner en práctica para salir de esta situación caótica que estamos viviendo todos o generar la mayoría de los argentinos, porque está mal generalizar, ¿no? La mayoría de los argentinos. Mire, para nosotros eso es muy sencillo, porque somos los únicos exitosos en este siglo. En este siglo, en el siglo XXI. Fracasaron los progresistas, sí, ahora. Fracasaron los radicales, sí, en el gobierno de Cambiemos. Fracasaron los neoliberales, sí, en el gobierno de Cambiemos. Los únicos que no fracasamos, hicimos una década ganada, fuimos los peronistas.
Por lo tanto, para nosotros es simplemente decir, mire, vamos a repetir, adecuado a los tiempos, lo que ya hicimos. Finalmente, ¿qué está haciendo el mundo? Lo que nosotros hicimos, que fue cuidar el mercado interno. Cuando a mí me tocó defender el trabajo de los argentinos, me decían que era el pasado. Está bien, esta mercadería entra, esta no entra, che, querés importar, también exportar, dejate de bromar. Bueno, no, eso es el pasado, eso es todo viejo, Molino se quedó en el 45. Después resulta que vino Trump, hizo lo mismo que nosotros. Con lo cual resulta que no éramos el pasado, éramos el futuro. Y se terminó la globalización. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Vamos a ser adecuados 10 años después lo que ya hicimos y que permitió al país que creciera y tuviera una correcta distribución del ingreso. Es obvio que para eso necesitas gastar menos de lo que recaudás y que para eso le tenés que vender al mundo mucho más de lo que le compras. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Obviamente que hay que administrar el comercio, naturalmente. Hay que mejorar muchísimo la distribución del ingreso y hay que ver qué hacemos con las empresas donde el Estado tiene participación, porque Perón enseñó que los intereses permanentes de la patria lo defiende el movimiento obrero organizado. Yo no estoy muy convencido, más bien todo lo contrario, de que el 51% de las acciones lo tengan los cuadros políticos. Yo creo que lo tiene que tener el confederal de la CGT. Si Cristina, en vez de poner a Galucho y a Kicillof, hubiese puesto el 51% de las acciones de la CGT como propiedad, no hubiésemos metido de tener un anglófilo como Aranguren en frente de YPF. Pero bueno, estas cosas son las que nosotros tenemos que discutir en profundidad. Yo se lo dije a Cristina, ¿por qué la voy a poner en manos de los cuadros políticos? ¿De dónde salió esto de qué? Pongámoslo en manos del movimiento obrero organizado. No, porque esto, porque aquello, bueno, ya el movimiento obrero organizado va a aprender, como aprendió a manejar muchas cosas, la empresa más importante de la Argentina. No los trabajadores petroleros, estoy hablando del confederal de la CGT, todos. Y ahí usted va a volver a tener el combustible barato, porque si el combustible está caro, perdemos empleo. A veces los cuadros políticos esto no lo entienden, o hacen lobby, tienen interés. Imagínense que Galucho es la única persona en el mundo que fue empleado de una petrolera y a los 2 años era propietario de una petrolera. Nunca vi una carrera tan extraordinaria en tan poco tiempo. Por eso lo dicen el mago Galucho. Pasó de ser empleado a propietario en 2 años, de una petrolera, no de un kiosco. Nunca se vio en el mundo eso, nunca. Miré si cada uno que fue presidente de Shell terminaba sacándole la propiedad de Shell a la corona británica y a la corona holandesa. Sería fantástico, ¿no? Nunca pasó. Bueno, acá pasó. Este muchacho pasó de empleado a propietario. Bueno, si lo hubiésemos puesto en manos de los trabajadores organizados en su máxima instancia, que es la Confederación General del Trabajo, eso no hubiese pasado. Pregunto, Guillermo, ¿con quién no negociarías ni acompañarías por más que estuviera dentro de la estructura peronista en estas elecciones? ¿Con quién no podrías negociar? No, si vienen a la estructura peronista, con todo gusto. Vienen a la causa, yo no puedo decir que no. Lo que voy a pedir que reconozcan los errores, y yo no tengo ningún problema que Cristina se siente en la mesa, pero la mesa tiene que ser redonda, porque nadie le pidió que eligiera a Alberto Fernández Manu Militari, no era necesario, el peronismo no funciona así, eso no es la soledad del poder, tiene un error, así no gobernó, porque yo estuve ahí, La soledad del poder tiene que ver con que ante decisiones contradictorias que a veces pasan en una mesa, un funcionario dice una cosa, otro dice otra, el presidente tiene que resolver, pero después de escuchar las ponencias. No que sin escuchar nada y pensar lo que te sabes todo, tomas decisiones. Eso no es la soledad del poder, Eso es una tontería, así no se conduce. ¿Cómo vas a conducir un país pensando que el presidente sabe de todo? El presidente casualmente no sabe de nada, porque para eso tiene los ministros. O vamos a creer que el presidente es el mejor abogado, es el mejor economista, el mejor médico, el mejor cuadro en defensa. No, para eso tenés el experto en seguridad, el experto en economía, que son tus colaboradores, con rango de secretario o de ministro. Y el presidente tiene que tener una virtud, saber tomar decisiones. No saber un tema en específico. Y saber tomar decisiones y no equivocarte es un don que te da Dios y no lo aprendes en ningún lado.
¿cómo llegás a presidente? Porque el método de selección es muy cruel, que es el método de selección de la política. ¿Por qué es cruel? Porque tenés que garantizar que el que llega no se equivoca en las decisiones. Tiene 2, 3 caminos alternativos y elige siempre y no se equivoca. Es como cuando vos le das un avión a un piloto de casa, ¿viste? Un piloto dice, y tiene que tener algo de suerte. Si el tipo tiene mala suerte en su vida, por más que sea un as, no le des el avión. Porque tiene que ser, bueno, y es el método de selección. Bueno, lo mismo pasa acá. Por eso el método de selección en la política es tan difícil. Y cuando Cristina evitó ese método de selección, nos encontramos con Alberto, que todo el mundo sabía que no le daba el piné para ser presidente. Yo lo dije el día que lo eligió. Pero los compañeros que lo conocían lo sabían y Cristina lo tenía que saber. Y bueno, Guillermo, ¿y qué hacemos con los precios justos que no damos pie con bola? No, y habría que poner el plan de Asquio y especulación de Perón y Miranda. Escúchame, con todo lo que estuvimos hablando, esos son temas, lamentablemente lastima al pueblo, pero es todo el gobierno el que lastima al pueblo. Uno de sus componentes es precio justo, eso no tiene ninguna posibilidad de que camine, eso es una tontería total. O vos te acordás, o vos administrás todos los precios, o no administrás ninguno. ¿Cómo vas a pensar que podés tener barato el paquete de fideos si no te ocupás del packaging, o no te ocupás de la logística, o no te ocupás de la electricidad? ¿Vos qué pensás? ¿Que los fideos son macho y hembra y se reproducen el 11? Alguien lo tiene que fabricar. Por lo tanto, si alguien lo fabrica y tiene cara la electricidad, ¿cómo va a tener barato el fideo? Pero si vos tenés caro el litro de gasoil, ¿cómo vas a tener el litro de leche barata? Si para que llegue la leche a la esquina de tu casa, sabés la cantidad de kilómetros que caminó esa leche. Por eso, o te ocupás todos los precios, como hicimos en la Secretaría de Comercio, o no te ocupes de ninguno. Ocuparte de 500, 200, 2000 es para decir que haces algo y no haces nada. Como ya saben que no hacen nada, que es todo piripipi, tener 2 meses seguidos de 6 puntos de inflación. Guillermo, fue realmente muy provechosa la charla con vos. A veces uno siente que falta ese mensaje. El peronismo no ha tenido internas, ¿cuánto hace? Desde la interna Cafiero-Menem. Porque... Sí, por eso, bueno, pero ahora no es el momento porque el frente de todo va a tener un candidato, que es Alberto, punto. Y está bien, porque es la mejor manera de explicar que el peronismo no tuvo nada que ver con este gobierno. Pero ¿y qué vas a hacer si te vas a presentar por la tuya? Claro, nosotros tenemos nuestro partido que es Principio y Valores y hay otras herramientas electorales, así que el peronismo va a tener su herramienta electoral. Hoy el peronismo tiene una herramienta electoral, el Partido Justicialista, y está impulsado por un socialdemócrata. Entonces tuvimos que hacer otra herramienta electoral, porque era claro que iba a pasar esto. Ahora, ¿por qué nadie se animó en tiempos no electorales nacionales, ni de medio término, a ir por una elección del PJ cerrada, porque no pueden votar los que no son afiliados? Porque no se habilita, eso te lo tiene que habilitar la conducción, no es que nadie... No, ahí hay un problema de desconocimiento legal que muchas veces los compañeros tienen. No es que nadie se atrevió. Yo quise participar en las PASO. Me consta. Bueno, pero no te dejaron porque hicieron un reglamento electoral prohibitivo. Si el reglamento electoral dice que tenés que medir 1,72 m con 3 centímetros, que tenés que pesar 48 kilos y que tenés que ir, bueno, entonces no das. Bueno, hicieron un reglamento electoral así, excluyente, para que se pudiera presentar una sola lista. No es que no quisiste. Y después la interna te la tienen que dar las autoridades partidarias. Si las autoridades partidarias deciden que no hay interna, no hay interna. Se eligen las autoridades por el Congreso, no es que nadie se animó. Pero el Congreso no tiene mandato. Te dice que no. El Congreso ya no tiene mandato. Que no, porque hace reglamentos prohibitivos, sí. No tiene mandato el Congreso. Los congresales ya... Su mandato terminó en el 2003 con el famoso congreso que hizo Duhalde en Lanús. No es cierto, no es cierto. Yo fui congresal nacional y tenía mandato perfectamente, no es cierto, no es cierto. Hubo mandato, hubo elecciones y fuimos elegidos. Lo que pasa es que fueron elegidos en su momento fuimos elegidos en una competencia interna donde hubo casualmente listas únicas, porque estábamos en el gobierno. Claro. Cuando vos estás en el gobierno es muy difícil. A De la Rúa le pasó esto, que era presidente y perdió la interna en Capital
conterráneo y a los 2 meses se le terminó el gobierno. En octubre perdió la interna conterráneo por la UCR de Capital y en diciembre se le acabó el gobierno. Está claro que si vos le ganás una interna al presidente se acabó el presidente, ¿no? Por eso tiene su lógica que cuando estás en el gobierno no haya internas. Ahora, si el presidente del partido es socialdemócrata, vos tenés todo el derecho, y fue elegido manu militare, bueno, entonces vos tenés el derecho, no te olvides que él era presidente del partido Parte. Sí. Alberto Fernández es presidente del partido Parte, y de ahí salta a ser candidato, y después presidente del PJ. Bueno, ¿qué querés que te diga? Él era presidente del partido Parte, que así se llamaba su partido. Vos imaginate un peronista que siempre pensamos que somos el todo, que le pongamos a un partido Parte. Bueno, Alberto le puso Parte. Guillermo. ¿De qué nos acusan a los peronistas? De que siempre creemos que somos el todo. Bueno, y él le puso Parte. Un abrazo grande, En Guillermo. toda su conducta te das cuenta que no es peronista. Por eso teníamos que hacer otro partido. Y lo hicimos principio de valores, la herramienta electoral del movimiento peronista. Te mando un abrazo grande, Horacio Frega, de mi parte. Te dice que es muy ilustrativo hablar con vos y bueno, acá los compañeros, Diego Carbone, Julio Ricardo, Rosana Forlini, también están muy excitados con tus reflexiones. Esperamos tener un futuro peronista, ¿no? ¿Cómo no? Nos vamos organizando, porque finalmente los peronistas somos así, nos olfateamos y vamos armándonos y vamos como los perros callejeros, ¿viste? Así que esto llegó el momento, porque este es el primer momento que tenemos donde el mundo no nos sopla de frente. En 77 años es la primera vez que el mundo es favorable al peronismo. Imagínate que a mí me tocó ser secretario de Comercio con Obama. Imagínate si hubiese sido con Trump. Hizo lo mismo que hicimos nosotros, pero 5 años después. Les mando un abrazo, amigos. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Igual, tenemos que peronizar el frente, Guillermo. No, ese es imposible porque ya está. No, ese es un camino inútil. Tenemos que peronizar el país, eso sí. Eso sí. Pero el frente es tenés razón. inútil, eso es inútil. Ese es un camino inútil. Lo quieren transitar, lo transitan, pero eso es inútil. Un Porque abrazo el grande. presidente es socialdemócrata y ya te expliqué que tiene la lapicera. Un abrazo Ese es un grande. camino inútil que finalmente decía, ay, sí, bueno, es inútil. Bueno, Por eso Perón también construía otras alternativas, porque finalmente no es más que una herramienta electoral. Lo fundamental es la cierto, doctrina. es Un cierto. abrazo, Un amigo. abrazo Hasta grande. luego. Vamos a la tanda.